Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Dani. Seguramente dicen, Dani, ¿qué es esto del Sephora Safe Alert? Y bueno, como saben, tengo un público también muy grande que vive en los Estados Unidos y yo misma consumo mucho en Sephora de Estados Unidos. Entonces me decidí a hacer este video tanto para las chicas que viven en Estados Unidos, porque sabrán que ahorita son las épocas de ahorrar en Sephora del 4 al 14 y bueno, ya saben, aquí les dejo las etiquetas, cómo van subiendo los descuentos. Para las chicas que viven en otros países, no sé en España si haya este concepto de savings, o sea, de ahorro en Sephora, pero bueno, en México no lo hay. Sin embargo, les voy a compartir a todas las chicas, porque esto sí creo que les va a interesar, qué son los productos que considero yo que valen la pena, obviamente para una mujer de mi edad, yo tengo 40 y más, y creo que funcionan muy bien. Vamos a comenzar con make-up. La verdad es que en cuanto a skincare les voy a dejar mis favoritos enlazados en la cajita de descripción. Si no sabes dónde está la cajita, doble clic al título más, ver más y ahí van a ver toda la información. De todas maneras se los dejo en el primer comentario pineado para que no estén batallando, chicas. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los mejores productos de Sephora. Voy a empezar con el Forever Glow Star Filter, que es de Dior, que ya saben que es este filtro que te da luminosidad cuando la piel empieza a apagarse. Creo que está muy bien formulado este producto. Es un filtro que no es ni exagerado ni demasiado obvio. Eso es lo que me gustó, que es como muy sutil. Lo puedes utilizar abajo de tu base, mezclado con tu base, o también como puntos muy ligeros, golpecitos, te lo aplicas y te va a quedar como un iluminador líquido. Tiene como muchas funciones, eso es lo que me gusta, y creo que es un producto que puedes utilizar en distintas épocas del año, en distintos momentos. Lo puedes utilizar diario si te sientes opaca, si sientes que perdiste el brillo. Dior hizo una de las mejores fórmulas en cuanto a este producto. Para mí uno de los mejores lanzamientos de base definitivamente fue este de Anastasia Beverly Hills. Una cobertura media a cobertura completa. La verdad es que sí te alcanza a cubrir todo, pero no dejas de ver tu piel. O sea, tu piel sigue siendo tu piel. No se ve lo que dirían cakey o pastosa. Se ve muy bonito, muy elegante. Y ahora que venimos hablando de productos más mates, de coberturas más pesadas, pero que se vean naturales, creo que Anastasia Beverly Hills hizo uno de los mejores trabajos. Me ha encantado verdaderamente esta base, se las recomiendo, vayan y prueben un poquito. Y bueno, esta sí se encuentra en México, entonces no hay ningún problema. Para hablar de cejas, creo que siempre les he dicho que tanto Anastasia Beverly Hills como Benefit son dos productos muy buenos. Estos lápices, creo que sobre la marcha vas aprendiendo tanto a rellenar como a dibujar pequeños cabillitos. Hay otro producto que tiene como tres pelitos para maquillarse los cabellitos de la ceja. Sin embargo, creo que ese es un poco más difícil de utilizar, tiene como una curva de aprendizaje. En lo general, creo que si quieres algo fácil, bueno, que tenga una buena gama de colores, que te solucione el problema de la ceja, porque la ceja es como el marco de todo, me parece que Benefit o Anastasia Beverly Hills, que les voy a enlazar los dos productos en la cajita de descripción, me parecen geniales, mis favoritos. Hablemos de correctores, chicas. Este año, bueno, me llegó este lanzamiento que se llama Naked Quickie de Urban Decay. Me fascinó. He utilizado varios, tanto ese en toda la cara. Lo que tiene este producto que les va a ayudar a tanto hacerse coberturas como si fuera un corrector, o lo puedes utilizar también como base. Una base más pesada, obviamente, que te corrige absolutamente todo y lo puedes desvanecer en tu rostro. Este lo he visto mucho cómo se utiliza también en varios tonos para corregir, es decir, para hacer un contour, lo puedes comprar en un color más oscuro, para dar luz en colores más claros. La verdad es que este es como multiusos, es un muy buen producto. Lo que siempre he utilizado es un corrector de Fenty Beauty para mis ojeras. Yo soy muy ojerosa, no de siempre, eso como que los últimos, que serán 8 años, tengo mucha ojera oscura en esta parte.
y me lo tengo que corregir con un tono pues ligeramente rosado, acoralado, y lo hago con este corrector de Fenty Beauty que me encanta. La verdad es que me da una muy buena cobertura y lo utilizo como base. Después, pues ahorita estoy utilizando este de NARS, que es muy famoso. Se llama Radiant Cream Concealer, el Radiant Cream Concealer, que te da como un ligero resplandor de piel sana. Eso es lo que hace que no se te vea como muerta la piel, que no se te vea con poca luminosidad, o sea, como que sigue el rastro de un rostro joven, luminoso. Tiene también muy buena selección de colores, me parece muy buen corrector y muy fácil de utilizar, que eso es importante, porque hay muchas personas que no quieren batallar y creo que esta es una buena idea. Chicas, mi hija Tessa me regaló estas sombras de Glossier en color almond, que bueno, las he utilizado, no saben cómo, muchísimo. Es la verdad tonos como muy fáciles, ella es muy práctica y creo que vio la practicidad en esta paleta. Es una paleta que tiene un satinado, un ligero brilloso multidimensional en tonos rosas y tiene un tono mate. El tono mate es el café que todas utilizamos. Entonces puedes hacer como combinaciones o puedes utilizar cualquiera como una sombra y listo. El One and Done Eyeshadow que todo el mundo quiere. Creo que esta paleta está magnífica. Me gusta también mucho porque es ideal para viajar. Si vas a ir a hacer como un viaje muy fácil, tienes el look de día, el look de noche, no te complicas, le va a todo. Es como que una paleta pequeña que te salva de apuros y la puedes tener incluso en el bolso. Está como muy compacta, tiene su espejo, nada más que yo no le he quitado el plástico. Y creo que así de práctica como es mi hija, es esta paleta. Vale la pena. De mis productos favoritos también, cuando quiero como unas sombras fáciles, delineador, algo fácil en 5 minutos, son estas sombras de Bobbi Brown. Tiene muchos colores neutros y también se va a tonos cafés, algunos rosas. Y la verdad es que me han salvado la vida porque cuando no tengo tiempo me pongo como si fuera un delineador esta sombra y ya saben, la voy difuminando y te crea una sombra perfecta, no perfectamente trazada, sino como se están utilizando ahorita, ¿no? Que se vea imperfecta pero bien hecha. Los colores son muy buenos, muy fácil de aplicar. También la puedes utilizar simplemente como delineador con un pincel. Son como productos multifuncionales y eso es lo que me gusta. La calidad de Bobbi Brown en cuanto a, yo creo que cualquier producto, todo lo hacen bien. Creo que es una de las marcas que siento que abarca todo, tanto skincare como productos de maquillaje que siempre van a hacer cosas buenas, tanto iluminadores, labiales. Tengo muchos productos de Bobbi Brown, pero definitivamente me quedo con estas sombras en lápiz o en crayón, digamos, que son estupendas. Así, uno de mis delineadores favoritos, que son también un punto de precio increíble, son de Sephora Collection, es el 12 horas Colorful, en especial este, que es el color Cocoa, que es un tono como café, pero con ligero destello bronce, vamos diciendo el Cocoa. Hay varios tonos, en tonos cafés, valga la redundancia, que están súper lindos y hacen que tu mirada no se vea tan dura. Me gusta porque te da el tiempo como para, pues ya saben, difuminarlos con un pincel. Si quieres como expandirlos un poco, también lo puedes hacer. Son como muy fáciles de utilizar. Sabemos que el punto de Sephora Collection de precio es excelente. Tiene muy buenos productos. Y bueno, los delineadores son mis favoritos porque también tienen muchos colores y creo que aquí te estás ahorrando verdaderamente mucho dinero y tienes la misma calidad. Chicas, mi sección favorita, los rubores. Creo que si hay alguien que disfruta los rubores y que siempre compro rubores, soy yo. Les puedo hablar de cualquier marca de rubores. Y bueno, voy a hablar de los que más me impresionaron hasta los que más utilizo, como estos de Rare Beauty. Me parece el combo perfecto. En color tengo el color Joy y tengo el color Happy.
Joy y Happy. Uno más a tonalidades cálidas y uno más a fríos. Sin embargo, el frío lo utilizo perfectamente. ¿Qué me encanta? Que viene muchísimo producto. Me encanta el precio. Me encanta que los puedes combinar, es decir, puedes hacer tus propias combinaciones. Me encantan que venden también miniaturas, entonces puedes probar los colores o puedes tener una selección de viaje. Se me hace que Rare Beauty pues tiene muy buena calidad y el punto de precio también es excelente. Es esa gama de en medio que verdaderamente hace las cosas como si fueran de lujo. Entonces, creo que valen la pena. Lo único que tienes que saber, que yo te recomiendo, es que si sientes que son muy pigmentados, te los puedes poner en la palma de tu mano, ahí poner la brocha o el dedito y empezarlo a hacer con tus dedos. Se difuminan muy fácil, creo que todo el mundo conoce estos productos, pero no los podemos dejar atrás. Aunque haya siempre nuevos productos, creo que estos estarán en mis top favoritos, mi maquillaje favorito de cada año. Me fui a comprar hace una semana este producto, este blush, este rubor de Rare Beauty en el color Happy, que de hecho no me parece tan parecido, se me hace como que tiene más tonos alilados, un subtono más moradoso, el nuevo. Este sería el tono Happy en líquido y bueno, que me parece perfecto. Creo que no tienen por qué ser iguales, pero te pone Happy. Este es un productazo. Les voy a decir por qué. Este producto, a la hora de ponértelo, se convierte como un estilo polvo, pero es cremoso, es fácil de aplicar, no se rompe. De hecho, lo pueden apretar y queda como marcado. Entonces, si se te cae, no se rompe. Es fácil de viajar. A mí, en lo personal, he oído como muchas opiniones diversas. A mí el empaque me gustó mucho, se me hace muy práctico, ligero, planito, fácil de transportar. Tiene como unos, bueno, de los que yo vi aquí en México son unos 5 colores. No sé si estén más en los Estados Unidos. Chicas, díganme si ustedes tienen más colores. Pero me parece verdaderamente un acierto. Me encantó la textura, se siente como muy suave, muy aterciopelada. Y a la hora de aplicarla sientes como, pues, la verdad es que como un polvo, pero muy aterciopelado. Me encanta la fórmula, no se equivocó. Y tiene 6.4 gramos, que eso es bastante. Ideal, chicas, para viajar o para traerlo en el bolso. No se les va a romper. Eso es ideal. Yo creo que todas queremos este tipo de productos que te dan un muy buen resultado y que la verdad es bajo mantenimiento. No los tienes que cuidar tanto. Este rubor de Fenty Beauty me encantó porque ya se los había enseñado en alguno de mis vlogs. Es estilo Mocha Mousse. Si quieres como un color del diario que te lo puedas poner con cualquier sombra, que sea fácil de utilizar, es este Mocha Mousse súper suavecito. La verdad es que te da también profundidad, o sea, te sirve tanto como rubor, como un ligero contour que te muestre tus ángulos. Claro que hay muchos colores y me gustó el empaque, se me hizo algo diferente, se me hizo divertido, pero la verdad es que este producto es muy bueno. También Fenty Beauty tiene un gran punto en cuanto al precio. Se me hacen muy buenos precios y la calidad, bueno, se me hace maravillosa. El color 01 me pareció increíble. La verdad es que este es mi favorito porque es como muy diferente a lo que tengo. Y si quiero hacer esas tonalidades cafés, mocha mousse, el color del año, pues este es el ideal. Y uno de mis favoritos que, aunque no es nuevo, tengo que decir que si quieres lujo, si estás buscando algo de lujo, que te cumpla todas tus expectativas, tanto empaque, fácil de utilizar, bonito, aroma exquisito, pues son los rubores de Gucci. La verdad es que este en especial me gusta mucho, que es el 01, se llama Silky Rose. Tiene, la verdad es que un ligero resplandor, pero muy, muy tenue. Increíblemente fácil de aplicar. Este es el verdadero lujo si quieres pagar por él, porque la verdad es que también estos productos de Fenty Beauty, de Rare Beauty, son excelentes y bueno, cuestan mucho menos. Sin embargo, si quieres como algo
lindísimo para traer en el bolso, que te funcione, que sea espectacular. Para mí, creo que Gucci ha hecho siempre un tremendo trabajo. Me acuerdo que fui al lanzamiento aquí en México de los counters de Gucci y bueno, espectacular. Me probé absolutamente todos los productos. Aparte de los labiales que bueno, están wow, pues estos rubores me mataron, me encantaron. Aquí tengo, chicas, dos bronzers que me fascinaron y que me fascinan. Uno es el de YSL, que no tengo tanto tiempo con él. ¿Qué será? 2 meses. La verdad es que escuchaba tan buenas opiniones del producto. Bueno, el empaque se ve, ¿no? Se ve. Yo sé que no es un producto económico, pero es un producto que vale la pena. Tiene 3 o 4 tonos. Yo agarré el tono medio. Tiene bastante producto. Yo creo que en mucho tiempo no me lo voy a acabar. Antes de este estaba utilizando el Charlotte Tilbury, que se me hace espectacular. Y creo que este producto también se me hace muy fácil de utilizar. Es muy suave. Es un polvo que se difumina fácilmente. Si tienes problemas como de aplicación en cuanto a que te cuesta trabajo o tienes mano pesada, vamos a decirlo así, tienes una mano pesada, vete un tono abajo de lo que utilizarías normalmente. Yo ya pues ahora sí que con el aprendizaje de tantos años haciendo esto, pues ya me he acostumbrado a ser como mucho más ligera con mis manos y creo que en lo personal a mí me gusta que se vea. Si no te gusta que se vea y te gusta que sea más sutil, vete un tono más abajo, ligero. Me encanta. Obviamente es un producto grande, para la bolsa pues no lo veo tan práctico, pero creo que vale cada peso de lo que se gasta uno o cada dólar de lo que se gasta uno en estos productos. Duran mucho tiempo. Este trae 7.5 gramos, entonces la verdad es que trae mucho producto y está espectacular. Ahora, si quieres un producto que sea más amigable al bolsillo, yo escogería este de Kosas que se llama Escape the Sun Show, que me parece perfecto. Es marmoleado, el empaque también es muy lindo, claro, es más económico. Y lo que me gusta de Kosas es que tanto los rubores como este bronzer tiene ese marmoleado que hace que te dé también luz, te da las luces y las profundidades del bronzer, ya sabes. Cuando te bronceas, no te bronceas parejo, te bronceas pues en unos lados más, en otros menos, entonces juega mucho aquí el brillo propio de este bronzer. Me parece un bronzer con un brillo muy sutil, muy elegante, la verdad es que no se nota mucho. Al aplicártelo con el movimiento pudieras ver algo, pero la verdad es que se me hace espectacular, un productazo, ya sea que escojas este o que escojas un rubor, el que sea, están espectaculares. Tiene algo que me recuerda a los productos de Hourglass, a los rubores, que ya saben que son marmoleados, pero en otro punto de precio muy diferente. Y bueno, me encanta. Hablemos de iluminadores, chicas. Tengo a la par, cuando compré este bronzer, un poco después, o más bien no hace tanto, vi este iluminador de YSL y creo que es lógico. El 100% de sus productos son muy muy buenos. No tengo más que decirles buenas cosas. En este caso es un color como champán, muy muy bonito. Creo que la textura es muy fina, no es un brillo chunky así grandote, es un brillo como muy uniforme, muy fácil de aplicar, no es tan obvio, así no es de esos que se ven como el que les voy a enseñar, que se ven a lo lejos, que se ven mucho. Es como muy sutil, muy elegante, se me hace perfecto para el día a día y también perfecto para salir por la noche. Creo que es uno de los productos o iluminadores que más me han gustado. Lo puedo comparar mucho con el Dolce & Gabbana, que también me encanta, y con la edición de Navidad de Christian Dior. Creo que también el que es, ya ven que había uno dorado y otro color champán. El color champán es muy similar a este. Y
su brillo verdaderamente sutil, elegante, fino. ¿Qué les digo? También trae mucho producto, el empaque, bueno, pues están divinos. No tengo que decir mucho. Chicas, el Forever Glow Maximizer no puedo dejar de comentarlos, ya se los había comentado. Bueno, en lo personal, a mí el color que me gustó fue este color rosa que se llama Rosy. Y bueno, no sé, el Pearly me costó más trabajo adaptarme, creo que también tiene una curva de aprendizaje. Y les había comentado que no se me hacía lo más fácil de aplicar, que podía quedar como un poquito patchy. Todo el mundo dice que sí es fácil de aplicar, yo no lo considero. Sin embargo, cuando los mezclo queda muy bien. Si ustedes me dicen cuál me gusta o cuál me compraría 100 veces, este Rosy te da ese brillo rosa, tu piel pero mejor, fácil de utilizar, lo haces en 5 minutos, lo puedes llevar en el bolso. Es pesado, tengo que decirlo que no es como amigable para la maleta porque es muy pesado. Sin embargo, los resultados son bellísimos. Toda esta línea de Forever Glow que te hace ver como la piel mejorada, bueno, son increíbles de Christian Dior, ¿no? Me ha encantado. Y regresé, esto sí, hice un regreso, un comeback a un producto de Guerlain que son los meteoritos. Estos meteoritos que en lo personal no encontré el tono 2 en el nuevo empaque, en el de primavera, pero sí en este empaque negro. Y bueno, tengo que decirles que los meteoritos de Guerlain son estos polvos para finalizar el maquillaje que son una experiencia. Son estas bolitas, habrá personas que las conozcan ya desde toda la vida y habrá personas que será un producto nuevo. Se utilizan fácilmente, les pones una brocha de las grandes y finalizas tu maquillaje y te da ese ligero brillo. Tiene 4 tonos. Y la combinación de los meteoritos son el tono que te da ese polvo, que la verdad es como muy ligero el resultado, ¿no? Hay unos que son más bronceados, los que son como en tonos cafés sí se nota más, hay quienes lo utilizan inclusive como un blush, como un rubor, pero todos estos, bueno, te dan como estos tonos, es la mezcla de estos tonos. Amo los meteoritos, se me hace una experiencia. Les voy a enseñar, yo tengo unos meteoritos súper viejos. Súper, porque quiero que vean hasta cómo está la caja, de lo viejita que está. Sin embargo, si ustedes abren adentro mis meteoritos, que los usé 1000 años y siguen oliendo a nuevos, bueno, en tonos también como rosas y lilas, no quiero que se vayan a caer, pues siguen en un estado óptimo. También tienen por ahí unos tonos dorados, siguen con un aroma indiscutiblemente delicioso. Lo que sí tengo que decirles es que este es un producto a largo plazo. No se los van a acabar ahorita. O sea, les van a durar 1000 años. Así que la inversión en este producto como un polvo para finalizar no es el polvo que matifica, es un polvo que finaliza. Te da ese ligero brillito tipo Hourglass, ya saben, ese polvito, esa nadita que te pones que hace que te dé un terminado pues un poquito más satinado, un brillito pero muy muy ligerito. La experiencia es muy bonita. Es como, si me dicen, Dani, ¿es necesario? No, no es un paso necesario, es un paso extra, pero es un paso extra que no me lo salgo porque me da, pues me gusta el olor, me gustan los meteoritos. Hay quienes lo que hacen es, se los paso el tip por si alguien compra los meteoritos, quita la esponja, cierra los meteoritos, hace esto para que suelten más polvito y ahora sí es cuando meten pues la brocha. En lo personal me encantan, me fascinan los meteoritos, tengo 1000 años con ellos y por eso me hice de otro color, como un tono, este tono que es el 2 es el que más brilla, hay otro más mate, hay otro más bronzer, más abronzado y hay otro creo que un tono más frío. Pero la verdad es que amo los meteoritos de Guerlain, se me hace un producto totalmente Guerlain. Si se fijan, pues no hay comparación con ninguna marca porque nadie más tiene los meteoritos, así que increíbles. Y como máscara de pestañas, chicas, la verdad es que yo siempre he sido de máscaras de pestaña de supermercado, de Super, Maybelline, Superstay, me encanta, Telescopic de L'Oreal, amo.
tengo muchas preferidas, la verdad es que casi nunca me salgo de ahí, aunque he probado muchas que me han gustado. Tengo que decirles que para que me funcionen a mí, tiene que no bajarme las pestañas. Tiendo a tener como las pestañas caídas, como un tejabán, algo así. Pues así son mis pestañas. Y muy pocos productos me las dejan arriba. Normalmente me las bajan. Better Than ese, se los dejo aquí abajo, de Benefit, me encanta. Y esta que se llama Fan Fest, que es una miniatura, hablando con la chica de Benefit, que hay 2 máscaras de pestañas que me gustan de Benefit y que sí me ayudan. Me dijo, prueba esta, la Fan Fest, y me dices qué tal. Y me regaló esta miniatura. Llevo una semana utilizándola y perfectamente. Me las deja perfectamente paradas, no se bajan, me separa cada pestaña, no me hace grumos y me dura todo el día. Entonces se los paso, se llama Fan Fest, les dejo el enlace en la cajita de descripción y creo que si a mí me hace unas buenas pestañas, a cualquiera. O sea, yo soy como una prueba. Y finalmente, no voy a hablar de labiales porque la verdad es que en el mundo de los labiales pues hay de todo, ¿no? Pero ni con productos virales. Les voy a decir aparte de los Dior, un lip oil que me guste, que se me hace que tiene la densidad, que no se te desparrama todo y se vuelve un desastre y que tiene colores interesantes, también es Guerlain. En lo personal, el Kiss Kiss en color Lavender Glow, que es este moradito, me fascina. Es como un color muy lindo. La verdad es que ligeramente amorado, pero pues ya saben que este tipo de productos no es que se note el color mucho. Es como muy ligero. Me gusta. Creo que si quieren probar algo diferente, que no sea el típico de Dior, o quieren pues algo lindo, que sea... que vas a pagar más, porque yo entiendo, hay otros productos ya en farmacia que también dan efectos similares, no iguales, pues Guerlain es una gran opción. De repente no se habla tanto de estos productos, no lo sé por qué, a lo mejor porque las generaciones más jóvenes pues no crecieron con Guerlain, ¿no? Guerlain lleva en el mercado miles de años, pero sigue sacando productazos. Y bueno, tanto bases de maquillaje como estos lip oils me encantan, los Kiss Kiss. Y bueno, chicas, esos son los productos que para mí van a ser grandes compras si estás buscando pues darte un gusto, si estás buscando un descuento en Sephora. Ahorita es cuando. Hay muchas personas de mi país que lo piden y lo mandan ya sea con los parientes o se los mandan después por paquetería. Hay como muchas formas de disfrutar de estos descuentos. Te puedes unir no quiero decir como a las membresías, pero sí hacer parte de sumarte puntos cuando hagas tus compras y que empieces a adquirir distintos beneficios y distintos descuentos durante el año o 2 veces al año que se hace esta venta, ¿no? Esta venta de ahorro de Sephora. Creo que les va a servir también a las chicas de mi país y de otros países donde no está esta venta para saber cuáles son mis favoritos, dónde sí pongo mi dinero y dónde digo lo que estoy pagando es lo que estoy recibiendo y no me estafaron. Así que bueno, les voy a dejar todos los productos en la caja de descripción y les voy a estar recordando que siguen los descuentos y bueno, les dejaré también algo de skincare, de productos favoritos. La verdad es que tampoco tengo tantos productos de skincare porque utilizo más de farmacia, sin embargo tengo algunos que me encantan, pero no son tantos como para hacer un video. Así que chicas, pues muchas gracias por haberse quedado, espero les guste. Yo sé que no es un video común en mi canal, pero creo que vale la pena de repente que vean cómo se ven los productos aplicados y que sepan dónde yo sí pondría mi dinero, qué es lo que me ha gustado. Les mando un beso, cuídense mucho y bueno, gracias por estar en otro martes de belleza. Chao, chao.